Imagínate por un momento caminando por las calles polvorientas de una ciudad antigua, cuando de repente una sombra inmensa cubre el sol sobre tu cabeza. Levantas la vista y ves a un hombre de casi 3 metros de altura, con armadura reluciente y una lanza que parece un tronco de árbol. Tu corazón se detiene. Estás frente a un gigante. Esta no es una escena de fantasía. Durante siglos, la Tierra fue habitada por seres humanos de estatura sobrenatural que dominaron territorios enteros y aterrorizaron a poblaciones completas. Hombres tan altos que los guerreros más valientes parecían niños a su lado, tan fuertes que podían derribar murallas con sus propias manos. Pero aquí viene algo que va a sorprenderte. Estos gigantes no eran solo leyendas. La Biblia los documenta con precisión histórica. La arqueología ha encontrado evidencias de su existencia y su historia revela uno de los misterios más profundos de la humanidad. ¿De dónde vinieron estos seres extraordinarios? ¿Por qué desaparecieron? Y la pregunta que me quita el sueño, ¿qué nos enseña su historia sobre el plan divino para la humanidad? Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia que nunca te contaron en la iglesia, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero aprovechar para enviar una bendición especial y un abrazo en el amor de Cristo para el hermano Miguel de Guadalajara, para el hermano David de Houston y para la hermana Isabela de Madrid, que comentaron en el video anterior. Es hermoso ver cómo Dios nos conecta a través de su palabra desde tantos lugares diferentes. Porque lo que vamos a revelar hoy sobre estos gigantes va a cambiar para siempre tu forma de leer las Escrituras. La historia comienza en los primeros capítulos de Génesis, mucho antes del diluvio de Noé. La Biblia menciona a un grupo de seres llamados Nefilim, una palabra hebrea que literalmente significa los caídos. ¿Pero caídos de qué?, te preguntarás. El texto sagrado es muy específico. En aquellos días había gigantes en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Durante generaciones, los eruditos han debatido quiénes eran exactamente estos hijos de Dios. Algunos creen que eran descendientes de Set, el hijo piadoso de Adán. Otros sostienen una teoría mucho más inquietante, que eran seres angelicales que abandonaron su morada celestial para tomar forma humana. Piensa en esto por un momento. ¿Cómo es posible que de la unión de dos personas de estatura normal nazcan hijos gigantescos? La genética humana no funciona así. Tiene que haber algo más profundo en esta historia. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre el verdadero origen de estos seres va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los primeros capítulos de la Biblia. La clave está en entender quiénes eran realmente estos hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6. En el libro de Job, este mismo término se usa específicamente para referirse a los ángeles. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Si esta interpretación es correcta, entonces estamos hablando de algo extraordinario, seres celestiales que tomaron forma física para relacionarse con mujeres humanas. Esto no era solo una transgresión moral, sino una violación cósmica del orden divino. La carta de Judas nos da una pista fascinante, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Algunos ángeles fueron castigados específicamente por abandonar su propia morada. ¿Por qué harían algo tan drástico? ¿Qué los motivó a renunciar a su naturaleza angelical? Y justo cuando crees que ya entendiste la magnitud de esta revelación, espera a descubrir lo que realmente estaba en juego en esta batalla espiritual. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. En el jardín del Edén, Dios había hecho una promesa específica. De la descendencia de la mujer vendría el Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Satanás conocía esta promesa. Y si no podía detener el plan de salvación directamente, tal vez podría corromper la línea de descendencia humana.
Si lograba contaminar la humanidad con sangre angelical, podría nacer realmente el Mesías prometido de una mujer puramente humana. Esta era una guerra por el futuro de la humanidad. Los Nefilim no eran solo gigantes físicos, representaban una amenaza directa al plan de redención divino. Por eso, la Biblia describe que se corrompió toda carne en los días antes del diluvio. Imagínate el horror de Noé al ver cómo la creación perfecta de Dios se deformaba día tras día. Hombres que crecían hasta alcanzar estaturas monstruosas, dotados de una fuerza sobrehumana y una naturaleza inherentemente violenta. Lo que Dios tuvo que hacer en ese momento fue tan radical que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El diluvio no fue solo un juicio por la maldad humana, fue una operación de rescate divino. Dios tuvo que limpiar la creación porque la contaminación angelical humana había llegado demasiado lejos. Noé no fue elegido solo por su rectitud moral. El texto hebraico dice que era perfecto en sus generaciones, lo que muchos eruditos interpretan como genéticamente puro. Su línea familiar no había sido contaminada por la hibridación angelical. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra. Todos los Nefilim perecieron. Los ángeles caídos, que habían tomado forma humana, fueron encarcelados en el abismo. La humanidad tuvo una segunda oportunidad. Pero mientras las aguas se retiraban y Noé contemplaba un mundo limpio, algo inquietante estaba por suceder. Porque los gigantes iban a regresar y ahora viene la parte que nadie esperaba. ¿Cómo es posible que estos seres reaparecieran después del diluvio si supuestamente habían sido eliminados? 400 años después del diluvio, cuando los espías israelitas exploraron la tierra prometida, regresaron con un reporte aterrador. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos como langostas ante ellos, y así les parecíamos a ellos también. ¿Cómo es esto posible? Si todos los Nefilim murieron en el diluvio, ¿de dónde salieron estos nuevos gigantes? Aquí los eruditos bíblicos se dividen en varias teorías fascinantes. Algunos creen que ciertos ángeles caídos, que no fueron encarcelados, continuaron su obra después del diluvio, creando una nueva generación de híbridos. Otros sugieren que la corrupción genética pudo haber permanecido latente en alguna línea familiar que sobrevivió en el arca. Pero hay una tercera explicación que me resulta más convincente. Estos gigantes posteriores no eran verdaderos Nefilim, sino simplemente hombres de gran estatura que los espías asustados exageraron en sus reportes. Después de todo, estos mismos espías dijeron que se sentían como langostas, una comparación claramente hiperbólica. Lo que sí sabemos es que Goliat de Gat medía aproximadamente 2 metros con 90 centímetros de altura. Impresionante sin duda, pero no sobrenatural. Era un guerrero entrenado desde la infancia, un soldado profesional que intimidaba por su tamaño y habilidad. Pero espera, porque lo que descubrirás sobre el verdadero significado de la palabra Nefilim va a revolucionar tu comprensión de toda esta historia. Aquí llegamos a uno de los secretos mejor guardados de la arqueología bíblica. La palabra Nefilim aparece solamente 2 veces en toda la Biblia hebrea, en Génesis capítulo 6 y en Números capítulo 13. Y su significado exacto sigue siendo un misterio para los eruditos más brillantes del mundo. La palabra podría venir de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Si es así, los Nefilim serían los caídos. ¿Pero caídos de qué? De gracia, de estatura moral, del cielo, en batalla. Otros lingüistas sugieren que podría relacionarse con Nefel, que significa aborto espontáneo, indicando que eran seres anómalos, criaturas que no debían existir naturalmente. La traducción griega de la Septuaginta usa la palabra gigantes, pero muchos eruditos creen que esto fue una interpretación posterior basada en el contexto, no en el significado original de la palabra hebrea. Es fascinante darse cuenta de que hemos construido toda una teología sobre una palabra cuyo significado preciso desconocemos. Tal vez los Nefilim no eran gigantes físicos en absoluto, sino hombres caídos,
en el sentido moral y espiritual. Y cuando descubras las evidencias arqueológicas que confirman la presencia de estos seres en la historia, te darás cuenta de que la realidad supera cualquier teoría. Durante décadas, algunos arqueólogos afirman haber descubierto esqueletos de personas de estatura inusual en diversas partes del mundo. Según algunos registros, instituciones como el Smithsonian habrían documentado hallazgos de huesos humanos de gran tamaño en ciertas excavaciones. También se menciona que algunas universidades en Egipto y Perú han reportado descubrimientos similares, aunque no todos los expertos coinciden en estas interpretaciones. Sin embargo, debemos ser sabios y discernir la verdad. Muchas imágenes que circulan en Internet han resultado ser falsificaciones creadas digitalmente por personas que buscan generar controversia. Y aunque existen algunos reportes que parecen serios, la comunidad científica sigue debatiendo la autenticidad y el significado real de estos hallazgos. Los registros históricos de civilizaciones antiguas están llenos de referencias a hombres de gran estatura. Los egipcios documentaron encuentros con pueblos gigantes al sur de sus fronteras. Los griegos hablaban de los titanes. Incluso culturas que nunca tuvieron contacto entre sí conservan leyendas similares sobre gigantes que vivieron en tiempos remotos. Es posible que todos estos relatos tengan un núcleo histórico común, que realmente existió una época en la que algunos seres humanos alcanzaron estaturas extraordinarias. La genética moderna ha identificado condiciones como el gigantismo y la acromegalia, que pueden producir individuos de más de 2,5 metros de altura. Tal vez los Nefilim no eran híbridos angelicales, sino simplemente personas con estas condiciones genéticas raras. Lo verdaderamente sorprendente es la lección que deja esta historia sobre el bien y el mal. Independientemente de si los Nefilim eran gigantes literales o una metáfora poderosa, la lección central permanece intacta. Existe una batalla constante entre las fuerzas del bien y del mal, y la humanidad se encuentra en el centro de esa guerra. Los Nefilim representan todo lo que se opone al plan de Dios. La corrupción, la violencia, la opresión de los débiles por parte de los fuertes. Eran hombres de renombre que usaron su poder para destruir en lugar de construir, para aterrorizar en lugar de proteger. Cada vez que vemos injusticia en nuestro mundo, cada vez que los poderosos oprimen a los indefensos, estamos viendo el espíritu de los Nefilim en acción. Cada dictador, cada abusador, cada persona que usa su posición para hacer daño a otros, está siguiendo el ejemplo de estos antiguos Balís. Pero la historia de David y Goliat nos muestra algo hermoso. No importa cuán grandes sean los gigantes que enfrentemos, Dios siempre provee una manera de vencerlos. David no venció por su fuerza física, sino por su fe en el Dios Todopoderoso. Los gigantes que tú enfrentas hoy, la adicción, el miedo, la desesperanza, los problemas financieros, las relaciones rotas, pueden parecer invencibles. Pero recuerda, el mismo Dios que dio victoria a David, que preservó a Noé, que cumplió su promesa a pesar de todos los obstáculos, está de tu lado. Lo que voy a contarte ahora le da un giro inesperado a esta historia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los Nefilim y nosotros? Ellos eligieron usar su poder para destruir. Nosotros podemos elegir usar el nuestro para sanar, para restaurar, para traer esperanza al mundo. Tal vez no seas físicamente gigante, pero tienes algo mucho más poderoso. Tienes la capacidad de amar, de perdonar, de extender misericordia. Tienes la oportunidad de ser un instrumento de Dios en lugar de un obstáculo para su plan. Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su fe. La mayoría quiere solo entretenimiento superficial. Pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre ángeles caídos, batallas espirituales y el plan eterno de Dios. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia, comenta aquí abajo para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. Los gigantes de la Biblia nos recuerdan que aunque el mal parezca triunfar temporalmente, aunque las fuerzas de la oscuridad parezcan invencibles, Dios siempre tiene la última palabra.
El diluvio limpió la tierra de la primera generación de Nefilim. Josué y los israelitas derrotaron a los gigantes de Canaán. David venció a Goliat. Y si estás pasando por una batalla que parece imposible de ganar, recuerda, tu gigante ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti hoy. ¿Cuál de estos misterios bíblicos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad, comparte este video. Dale like si quieres más revelaciones como esta que pueden transformar tu forma de leer la Biblia. Suscríbete para no perderte ningún secreto que Dios quiere revelar a través de su palabra. Porque en un mundo lleno de gigantes necesitamos recordar que servimos al Dios que los venció a todos. Que Dios te bendiga y te recuerde hoy que eres más que vencedor en Cristo Jesús.